Amén. Podemos levantar nuestras manos, podemos abrir nuestro corazón. Amén. Yo creo que lo mejor es ser, amén. A muchos les cuesta entrar, escucho que el pastor me cuesta entrar en la presencia. Estás en la presencia de Dios y lo que necesitamos es solamente ser los más honestos. Estamos cansados, estamos un poquito agitados, estamos desconcentrados, estás corriendo por aquí, estás corriendo por allá, pero no quiere decir que, aleluya, que la comunión con el Espíritu se pierde. Amén, porque la mente está muy agitada, pero el Espíritu siempre está listo, siempre está pronto. Por eso te adoramos, Jesús. Gloria a Colón que vive, recibe. Oh, cantamos este cántico maravilloso, aleluya. Más. Gracias, Jesús. Estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo, oh gloria, aleluya. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No, no. Aleluya, nunca. Oh, imposible. Siempre en tus manos. Siempre dirigido, siempre habitado, siempre en esa vivificación de tu espíritu. Gracias. Oh, recibe la gloria. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Gracias. La tormenta no, en lo alto, en lo bajo, no. Dios, tú nunca me dejarás. Aleluya, sí, Señor. La luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, vamos a adorarte en esta hora, en este momento, a cantarte como lo estamos haciendo desde nuestro espíritu. Oh, recibe la gloria. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, sí, Señor, contigo voy a alabarte, amarte. Solo a ti, Señor. Gracias, gracias. Gloria, gloria, gloria. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya. Bueno, vamos a dar una palabra hoy día. Vamos a hablar siempre hablando de hijos de Dios. Vamos a dar amén a todos los que están aquí, a los que nos están oyendo. Amén, quiero que estén concentrados al máximo. Ya, porque acuérdense que lo que uno recibe como palabra, como enseñanza, si está basado en él, en la palabra, en el evangelio. Amén, a la verdad que está según Jesús, como dice Efesios, ¿verdad? Eso trae unos resultados poderosos, unas transformaciones poderosas. Solamente depende, no de Dios, sino depende de uno en cómo se esfuerza. Como el Señor le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, hay que esforzarnos en la gracia, y de eso se trata en esta noche. Hoy día quiero hablar de verdad, hijos de gracia, ¿ya? Y les voy amén, eso a veces es un poquito duro para muchos, ¿verdad? Y también voy a enfocar amén, a uno de nuestros hermanos que ya no está, el apóstol Pablo, que nos dejó estas cartas, ¿verdad? Para que usted entienda que lo que tan duro fue para él la transformación, el cambio, pero también los resultados fueron tan poderosos, ¿eh? Así que vamos a abrir Filipenses capítulo 3. Biblia evangélica, Biblia católica, una sola Biblia, ¿ya? Amén. Vamos, dice Filipenses capítulo 3. Son versos muy poderosos los que estamos leyendo ahora. Ya los primeros versos. Vamos a ver, cuando uno se va a una empresa, se va a algún lugar,
se quiere presentar, quiere hacer algo, ¿no? Siempre le dicen de dónde eres, quién eres. Y sobre todo, si eres un doctor, vas a operar a alguien, vas a intervenir en la familia con alguien y vas a operar a su niña de alguien, a su niño. Y los padres lo que queremos saber es quién es el que lo va a operar. En otras palabras, lo que queremos saber es su currículum. Yo hablarte de un currículum que es tan duro, lo vamos a leer ahorita. Es un currículum que a este hombre lo identificó, amén, en toda su vida. Pero Dios, de lo que él era, pues Dios lo transformó. Y el milagro más grande no fue el milagro, amén, porque algunos ven, ay, Señor, este hombre, hablando de Pablo, cuando era Saulo, tuvo un milagro que el Señor se le apareció en el camino, estaba en el caballo y cayó por tierra y vio, ¿verdad?, una luz, y ese fue el milagro más grande. No, el milagro más grande ha sido por 14 años cuando el Señor se lo llevó a Arabia. 14 años. Y en 14 años el Señor le moldeó, lo transformó, renovando su entendimiento. Y eso a veces la iglesia no quiere entender eso. La iglesia está muy dura, a veces muy niña para entender esto, ¿verdad? Porque la gente sigue emocionada por ver milagros. Es más fácil que un evangelista que Dios lo usa levantando un muerto. Hola, eso sí, pero cuando hablamos de transformación, ahí necesitamos, como Pablo le decía a Timoteo, hijito, esfuérzate en la gracia. Ahora tienes que, amén, esforzarte. La gracia, amén, la gracia es gratuita, pero no es gratis. Los hijos de Dios somos hijos de gracia, pero tenemos que entender esto, que aunque a todo ha sido gratis, amén, ha sido gratuito, mas en el diario vivir no es gratis. Y eso hay que entenderlo. O es gratis, no es gratis. Es gratis en la salvación, pero en el diario vivir hay que aprender a vivir como hijos de gracia. Y esos son temas que no se tocan, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a tratar de entregarles este poderoso evangelio. Aleluya. Oramos. Señor, te damos gracias infinitas. Gracias para todos los que estamos aquí en Sesto San Giovanni, vía Mazzini 33. Los que estamos presentes y los que están, amén, los que están viniendo, y sobre todo la audiencia, los hermanos que están por allá, Señor, por internet, por Facebook y por todo, en cualquier parte del mundo y donde se encuentren en sus trabajos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que este mensaje no nos motive solamente, no nos impulso solamente, sino que esta química de nuestro espíritu, de nuestros espíritus sean, amén, intimidados por tu evangelio, por ti, Espíritu Santo, porque necesitamos de ti. Ahora te pido que asocies en cada uno de nosotros lo espiritual. Une lo espiritual. Únelo, amén, acomoda lo espiritual, que lo necesitamos, Señor. Aleluya, por tu Espíritu Santo que ha sido entregado a nosotros para saber lo que tú nos has entregado. Y ese es tu trabajo grande, Espíritu. Ilumina las mentes. Amén. Ilumina los entendimientos. Ilumina, Señor, los razonamientos. Ilumina los pensamientos que se puedan elevar en ti, Señor. Y amén. Y como tú has dicho, tu trabajo grande, Señor, que tú haces en el transcurso de hacernos conocer al Padre, que tú nos harás recordar todas las cosas que que tenemos, que tú nos has entregado. Por eso, Señor, no apelamos a la memoria, apelamos a ti, Espíritu Santo, aunque tú lo asocias en nuestra vida, para que esta palabra sea un rema, sea una vida diaria, sea un vivificar diario. Pero necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos enseñes, Espíritu. Danos testimonio a nuestro espíritu, como siempre lo has hecho. Abra nuestra conciencia. Amén. Profundiza la obra con la espada de tu justicia en el poderoso de Cristo Jesús, y posesionanos más y más. Estas son verdades absolutas que tienen que correr en nuestro espíritu, ser meditadas, intimadas contigo, para encontrar los resultados que necesitamos en este siglo presente. Toda obra de conformismo, toda obra de bloqueo, toda obra, Señor, que nos lleva a, aleluya, siempre, Señor, a levantar nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestros sentidos naturales, sean anuladas ahora, Señor. Lleva cautivo todo pensamiento por el poder de tu evangelio, el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu. Que estas riquezas grandes, Señor, a nosotros sean atesoradas
de una manera cada día más fuerte, asociando, uniendo lo espiritual, Señor. Gracias en Cristo. Amén. Filipenses capítulo 3. Amén. Hoy día en la mañana estaba haciendo una pequeña meditación y estaba pensando en el apóstol Pablo, ¿no? Él mismo, ¿verdad? Que se veía completo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo logró? ¿Qué experiencia tuvo? Acuérdense que él tuvo la experiencia que usted y yo tenemos, que él no fue un testigo ocular de Cristo. Él no estuvo con los 12. Y justamente él era llamado falso apóstol. Acuérdense, no voy a leer esto. Él fue llamado un falso apóstol porque él no fue un testigo, ¿no?, visual de Cristo. Él no conoció a Cristo en la carne, acuérdense. Pero sin embargo, amén, escribió esas 14 epístolas, amén. Y donde vemos una asociación, amén, vemos una, ¿cómo se llama? Cómo hay una gran unidad, amén. Y no fue él, fue el Espíritu que unía lo espiritual. Por eso que el que va entendiendo este grande misterio se va a dar cuenta que no es cuestión del hombre, es una obra del Espíritu. Leemos así para que entienda más con este currículum, hablando bajo el tema hijos de gracia. Amén. Por lo demás, dice, hermanos, dice Biblia Evangélica Católica, por lo demás, hermanos, gozaos, dice, gozaos en el Señor. A mí, dice, no me es molesto el escribir las mismas cosas, Otolinea, eso. Pero para vosotros es bien seguro, es seguro que las cosas se repitan para que ustedes las aprendan, lo que le están diciendo. Así, si se repite, ustedes pueden hacer más ejemplos, pueden, amén, ver más amplio el panorama, pueden introducirse más allá del velo, le está diciendo, ¿no? Y el verso 2 empieza, amén, continúa, ¿no?, a decir, ahora dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Pero quiénes? Los que en espíritu, wow, servimos a Dios. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Pero no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Y si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, Sotolini eso, él dice, yo más, porque este hombre aventajaba a todos los judíos, number one. Él lo dice en otra parte, importante. Verso 5, circuncidad, ahora da su currículum. Si alguien tiene que hacer mérito a los títulos en la tierra, yo más. Yo he pasado por, como decir que diga, amén, si tú me dices qué universidad, yo vengo de Harvard, vengo de las grandes, ¿no? Es lo que está tratando de decir en su teología. Pero vamos a ver qué es lo que lo lleva a él a renunciar a todo eso. Amén. Dice, aunque yo también tengo que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, verso 4, yo más. Y empieza con el currículum. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprensible. Wow, ¿cómo se calificaba este hombre? Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, ya no teniendo mi propia justicia, que se basa, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, porque en el Evangelio la justicia se revela, fe, él está hablando de la justicia del Evangelio, la cual se revela, él quiere esa justicia, conocerla, tremendo. Verso 10, último verso, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El Señor, amén, ya bendeció su palabra, está bendecida,
que ahora en la química de nuestro espíritu, ¿verdad?, nos lleve a intimar, a conocerlo más a Él. Gracias, Jesús. Bueno, el tema se llama hijos de gracia. ¿Por qué llamo hijos de gracia, no? Porque el apóstol, a medida que vamos a ir leyendo, vamos a ver, amén, qué clase de hijo es este hombre. Y lo vamos a ver que era un hombre lleno de gracia, un hombre también como el maestro, como el que se le reveló, amén, cuando empezó su trato yéndose a Damasco. Repito, acuérdense que la revelación que tuvo el apóstol Saulo de Tarso, amén, denominado ahora el apóstol Pablo, que no lo conocimos, él nunca conoció a Cristo en la carne. Esto tenemos que entenderlo cuando leemos la Biblia, cuando estamos meditando. Amén, porque vamos a ver que él afirma, no afirma una verdad, afirma un montón de verdades que son absolutas en Cristo, ¿no? Y dentro de esas verdades que él afirma, la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo un hombre, características del verso 5, circuncidado al 8º día? Mire su currículum. Ahora lo vamos a interpretar en la vida diaria. ¿Ya? Circuncidado al 8º día. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que se basaba en la ley moral, en la ley de las obras, en la ley del comportamiento, en la ley de un duro trato al cuerpo. Entienda lo que estoy hablando. Por eso muchos son bravos en tener duro. Amén, pastor, yo estoy teniendo dura, me dice uno. ¿Por qué estás teniendo dura? Porque ya no hablo malas palabras. ¿Por qué estás teniendo dura? Porque, pastor, ya cambié de celular, ya no le respondo a mis amigos, ya no hablo malas palabras. Pastor, la estoy teniendo dura porque ya no salgo con la mujer. Ya, pastor, ya he cambiado, he cambiado. O sea, tenemos un montón de niños en el evangelio que siguen en el ABC del evangelio. Y aquí vemos un hombre como Saulo de Tarso dando su currículum. ¿Y esto para qué nos sirve entender? La pregunta que nos vamos a hacer al final va a ser la siguiente: ¿nosotros podemos lograr hacer hijos de gracia como este hombre? Rosita, tú que me estás escuchando, yo entiendo, a mi persona me ha dicho, pastor, yo soy más duro que quien sea. Pastor, yo no sé, usted sabe qué formación he tenido. Yo te voy a hablar de una formación que tuvo este hombre. Este hombre, como le hemos leído, ¿verdad? Dice que él venía de una casta. Él venía de una religión, era fariseo de fariseo, venía de abajo. Desde niño fue formado, amén. Mire, ¿sabe por qué en el siglo XXI, amén, hoy día, por qué el ataque LGTB, el ataque de todas las situaciones es a los niños? ¿Se ha puesto a pensar? Ya que en varios países se han deshecho todas estas leyes, como Estados Unidos, como Inglaterra, aquí mismo en Italia, el mismo Papa, ¿no? Estaba diciendo que el matrimonio ahora es un hombre y una mujer. O sea, no necesitamos ni conocer Biblia, no necesitamos ni ser ni evangélico ni católico, no necesitamos ni ser latino ni americano. Es algo que está en el hombre moral. El que tiene razón sabe que puede procrear entre un hombre y una mujer. ¿No es así? Eso es una cosa sin necesidad de ser evangélico ni católico, sino que a veces para defender valores uno tiene que armarse de alguna religión, lo entiendo, porque como que toma más fuerza. Pero te voy a hacer ver este hombre, amén, que no era cualquier cosa, era un látigo, era un sable. Acuérdense que a este hombre, él dice acá que era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué era perseguidor de la iglesia? ¿Se acuerda? Antes de conocer a Cristo. O sea que este hombre, la gente le tenía miedo. Su rostro, su comportamiento, su trato con la gente, sus relaciones que tenía. Yo siempre digo que si Jesús escogió a los 12 apóstoles, la pregunta que hago yo, a ver, ¿usted cree que Saulo de Tarso hubiese escogido a los 12 apóstoles? ¿Lo hubiese escogido a Judas? ¿Lo hubiese escogido a Pedro? ¿Lo hubiese escogido a Mateo, que al recaudador de impuestos? ¿Lo hubiese escogido? No, todos estaban descalificados, todos. Ninguno daba la talla en cuanto a la ley moral. Ninguno de ellos. ¿Me estás entendiendo? Pero vemos a un hombre aquí, amén, un hombre súper dogmático. Se dice que en los tiempos de Cristo no solamente habían las 613 ordenanzas o leyes,
dadas al pueblo de Israel, digo al pueblo de Israel, entre la ley, los 10 mandamientos, la ley civil y la ley para el cuerpo ministerial o levítico. Ok, pero sin embargo, cuando llega Cristo se cree que hay más de 5,000 dogmas. Cuando viene Cristo, escuche bien esto. Y usted sabe que la gente estaba viviendo cargas atadas, cargas pesadas que no podían llevar ellos, y es más, ni los religiosos lo podían llevar. Por eso que Jesús le dijo ustedes, le dijo 7 veces a los religiosos, le dijo ustedes, no, le dijo a los fariseos, adúlteros, 7 veces. ¿Y por qué les dice? Porque ustedes recorren el cielo, mar y tierra, se van al desierto, van en barcos para ganarse un gentil. Un gentil era, nosotros somos gentiles, pero en el sentido de que un idólatra, un pagano. Acá el verso 2 lo hemos dicho, amén, que eran considerados como perros incluso, en el término de idolatría. Hay que entender porque de la creación, o sea, era dura la cosa. Póngase a pensar, pero dice que cuando los fariseos ganaban un gentil y lo bautizaban en ciertas abluciones y lo bautizaban en el nombre de Dios y hacían sus ¿cómo se llama? Sus declaraciones. Y dice el Señor, Mateo 23, ustedes fariseos hacen a estos gentiles, lo hacen prosélitos, pero lo que hacen ustedes, dice, lo hacen 2 veces. Diga 2 veces. ¿Lo ha leído? Mateo 23 dice, ustedes lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Ustedes, amén, alguien dijo como el perro hortelano no come ni deja comer. A él decía, Jesús decía así, ustedes ni entran y a los que quisieran entrar les cierran la puerta. En otras palabras, o sea, la religión es el camino más seguro a la ceguedad. Y por eso que Jesús, escúcheme bien, estamos leyendo estos versos, para hacerte entender que a quién transformó, amén, a quién Dios transformó. Dios no transformó al apóstol Pablo con un milagro, amén, porque muchos dicen, pastor, piensa que la transformación de un ser humano viene porque uno ora por él y ya, ¿verdad? Dios puede hacer unos milagros físicos tremendos, libertad de demonios, pero para transformarte, amén, ahí viene el problema. El problema está porque ahí tenemos que nosotros insistir, perseverar. Este hombre venía de una casta, de enseñanzas de sus padres, de los padres de sus padres, sus abuelos. Venía con unas leyes, y es más, cuando, escuche, él viene al Evangelio, él viene a Cristo, y en Hechos 9 lo vemos, ya pasó otro tiempo más. O sea, el más dogmático, el que era más celoso, la historia cuenta que Saulo de Tarso era el número 1. Y él lo dice en otras partes que él aventajaba a todos los judíos. Y lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el verso 2. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Verso 4, miren lo que él dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, tenía que confiar muchísimo. ¿Qué cosa es querer confiar en la carne? Confía en su título, confía en lo que tiene, confía en lo que ha alcanzado, confía en su renombre, confía, amén. O sea, aquí él entró en un principio, él tenía todas las de ganar. Por eso que Roma lo escoge también a él. No solamente lo escoge la religión, los judíos. Amén. Él fue un fariseo de fariseos. Los fariseos lo escogen. Pero quien da su aprobación, amén, porque él tenía que causar un grande problema, en ese caso a los cristianos, aunque todavía ellos no se llamaban cristianos. Él fue escogido. Por eso que se dice que él superó incluso a Gamaliel, que era en su tiempo un filósofo, y él había superado a su maestro. Y dice que él tenía las cartas, las autoridades, no solamente los judíos, ¿verdad? Aún la autoridad de Roma, ¿para qué? Para llevar a muchos hijos de Dios a la cárcel. Por eso que la gente lo tenía miedo. La gente era un látigo. Les dije antes, el novicio escogió a ningún apóstol. Por eso yo quiero que tú entiendas también tu elección. Amén. Yo sé que hay veces muchos de los que estamos en el evangelio no damos nada por nosotros. En parte, media verdad va bien. Y es verdad, porque verdad, si nosotros estuviéramos bajo otro orden, ni tú ni yo cabíamos en esto.
Ni tú ni yo daríamos nunca la talla, Yane. Ni tú estaríamos, por más que lo quisiéramos, estaríamos siempre fuera del por así decirte. Por eso que, amén, yo digo que aquí vamos a ver a un hombre que era un látigo. Verso 2, para que entienda. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Diga mutiladores del cuerpo. Él, como un fariseo y fariseo, era uno de los que no solamente ahora él dice, guárdense los mutiladores del cuerpo, guárdense los perros, guárdense de esa gente, los malos obreros. Amén, los que no entienden la gracia. Guárdense de esos dogmáticos, guárdense de esos religiosos. Tienen que estar atentos, le está diciendo el apóstol Pablo. ¿No? ¿Por qué está diciendo eso? Porque él fue uno que perseguía a la iglesia. Él también era uno de los mutiladores del cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Quién es un mutilador del cuerpo? ¿Sabe usted quiénes son? La religión que causa mutilación del cuerpo, ¿quién es? ¿Conoce alguna religión? Yo conozco muchas. Y también conozco muchos evangélicos que se viven mutilando y se viven maltratando. Los conozco. A menos mal que aquí no hay ninguno ahorita. O sea, Dios sabe. ¿Quiénes son los que se mutilan el cuerpo? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los obreros. Está hablando de liderazgo. Está hablando de los pastores. Está hablando de qué cosa. Mejor dicho, de los mutiladores. Estos días pasados les hablé de Romanos capítulo 7. No, Romanos 7. Y en Romanos 7, ¿verdad? Escúcheme bien. Ahí nos habla de un mutilador del cuerpo. ¿Quién es el mutilador del cuerpo? El que te castiga. Yo le llamo eso amor serrano. Es como la cholita que cuando ya no le da golpe, ¿no? Su marido, eso es en Perú, en la sierra. Y la cholita dice, la serranita dice, amor serrano. ¿Por qué amor serrano? Porque más me pegas, más te quiero. El mutilador del cuerpo es aquel que le gusta látigo, que le gusta que le den palo, que le gusta dar. Hasta se vuelve irrespetuoso, mal educado, insulta a la gente, insulta a los hijos de gracia, insulta a los hijos de Dios. Por eso tenemos muchos en los púlpitos que maltratan a la gente. Piensa que estamos en los tiempos, me dejo entender, de Eliseo, de Elías, en los tiempos de... No. Y no entienden que ya Cristo en la cruz, amén, ha hecho 4 reconciliaciones, lo que enseñaba estos días. Me ponen Romanos 7 para leer esa mutilación. ¿Por qué viene? ¿Por qué este hombre se convirtió tan malo? ¿Por qué se convirtió en un hombre sin misericordia? ¿Por qué se convirtió en un hombre, un mutilador del cuerpo? ¿Por qué se convirtió en una persona sectaria, dogmática? ¿Por qué se convirtió en un hombre con un carácter? Escúcheme, yo le dije antes, Cristo escogió a los 12 apóstoles, pero Saulo no escogía ni uno. Todos estaban descalificados. Y es más, si hubiese estado en este tiempo Saulo de Tarso, ni yo ni ustedes damos la talla, ninguno aquí. ¿Por qué? Porque los hijos de hoy día están en subida y bajadito. Hoy día son, mañana no son. Y cuando Saulo de Tarso miraba a alguien que estaba en esa duda, lo sacaba rápido. Tú no sirves. Vía, vía. Hoy día que hay falta de identidad en este tiempo, como nunca en la historia, en este tiempo, no sé, mire, ese evangelio hoy día muchos evangélicos estarían en condenación ahorita. No por Cristo, sino por la misma gente. Y ya yo conozco mucha gente, amén, que se vive mutilando el cuerpo. ¿Quién es el que se mutila el cuerpo? El que se maltrata, el que se odia, el que se ha hecho su enemigo de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando en la montaña están por otro lugar, verdad? Y te has dado cuenta que no logras verte completo en el Señor. No logras ver la obra grande que Cristo ha hecho en nuestro corazón. No logras ver, a pesar que estás 20 años, 30 años, 40 años, y dices, Dios mío. Y pareciera como que Dios te maltrata. ¿Por qué la religión ha logrado en el mundo entero, incluyendo Italia, ver a un Dios ogro, un Dios malo, un Dios que se quiere vengar? ¿Por qué tenemos que, miren lo que enseñó la religión, por qué tenemos que ir a pedirle a María, amén, para que interceder por María? Porque se nos ha enseñado que el Padre está airado con la humanidad. Así nos enseñaron y se sigue enseñando hasta ahora.
Que por eso tiene que ir a la madre para que la madre opaque, amén, y calme al hijo, porque el hijo lo crucificaron en la cruz. No entendemos por qué Cristo fue a la cruz. Vemos la pasión de Cristo, amén, y solamente vemos derramar su sangre. Y aunque Mel Gibson hizo un potente film, parece real todo eso, amén. Y lloramos un momento y gritamos en Estados Unidos cuando salió por primera vez, amén, porque la historia de Jesús, sobre todo para los días de Pascua que abril se celebra, ¿no? Escúcheme, eso siempre, amén, todos ven, pero vemos a un Cristo débil, un Cristo que lo bofetean, un Cristo que lo escupen, un Cristo que le tapan, ¿cómo se llama, no? Lo convenda y le dan puñetes y lo escupen y le dice, ¿quién? Y le dicen, ¿quién profetiza? ¿Quién te ha golpeado? ¿Así, Juan? ¿Ha sido Lucho? O sea, y nos hacen ver, como dijo Pablo, un Cristo crucificado en debilidad. Pero Pablo no termina diciendo eso. Aunque fue crucificado en debilidad, pero no fue crucificado en debilidad, no porque no podía defenderse, no porque no podía parar Roma. Jesús le dijo a Pilato, porque Pilato pensaba que le iban a dar dinero. Y Pilato tenía esa costumbre. Él le dijo, Jesús. Y él sabía, porque la mujer soñaba que las cosas no estaban andando mal. Y Pilato, aunque también decía, si este hombre es inocente, voy a derramar sangre inocente. Por eso que el hombre al final termina lavándose las manos. Porque sabía que la sangre inocente, y si él mandaba a muerte a alguien que él no lo había indagado, es como el tribunal. El tribunal, antes de mandar a alguien, me dejó entender, tiene que comprobarlo. Y como no lo podían probar, él viene con la novedad de decirle, Jesús, tú sabes que yo tengo, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuántos lingotes me vas a dar para libertarte? Porque yo tengo poder para dejarte aquí en la cárcel o libertarte. Y Jesús le dijo, Jesús no estaba en debilidad, Yane. Jesús estaba con todo el poder. Y Jesús le dice, mire un momentito acá. Le dice, Pilato, tú tranquilo contigo. El tribunal aquí en la tierra, tú tienes que cumplir porque tú estás en posición. Me están jugando a mí, yo estoy interpretando, lo estoy parafraseando. Y te corresponde, porque si no estaba Pilato, estaba otro, iguales. Las autoridades están puestas para hacer obedecer la ley. Tú vienes acusado de todas estas cosas, no hay prueba, todo lo demás. Pero acá tienes mil testigos, porque cuando Pilato diga, ¿a quién liberamos? ¿Se acuerda? Amén, a Jesús. Crucifíquenlo. Sabían que Cristo todos los días estaba en las plazas, estaba en las calles dando testimonio. Y Jesús dice, oye, ¿cuántas veces he estado en las plazas? He estado con ustedes aquí y allá y nunca me habéis, ¿por qué no me habéis agarrado ahí? Ahora me vienen a tomar con la policía, en ese tiempo con los alguaciles, como si él fuera un ladrón, como si él fuese. No, Jesús le dijo, pero Jesús le dijo a ellos, bueno, y Pilato dijo, bueno, ¿y a quién soltamos? Y usted sabe la historia. No, ese no. O sea que la influencia religiosa sobre todos había caído de una manera tal que todos deseaban la muerte del Mesías. Y por eso de ahí el Señor le dijo, que ustedes, amén, me rechazaron a mí, pero vendrá otro en su nombre. A él lo vas a recibir. Y hasta ahora ellos siguen esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino hace 2000 años. ¿Se da cuenta? Pero se tiraron la maldición encima. Por eso que dice que hasta el día de hoy, cuando ellos leen, 2 Corintios 3, léalo usted. Lea verso 4, capítulo 4, 2 Corintios. Cuando ellos leen hasta el día de hoy, amén, el antiguo pacto, el velo les queda puesto. Porque no pueden entender lo que es un velo. Un velo es algo que tú lees y se te escapa. No puedes entenderlo. Está velado a tus ojos. ¿Me estás entendiendo? Y ya está saliendo por ahí el falso Cristo, el falso Mesías. Amén, que está por Estados Unidos. Usted sabe, miren nomás lo que está pasando ahora. ¿Verdad? Allá mismo, allá en los árabes ya salió uno. Y amén, que está conciliando a todo el mundo. Otro. O sea, ya hay una novedad muy fuerte, ¿se recordó esto? El deseo de las naciones está viniendo. Las naciones lo están esperando, como dice Ageo. Lo están esperando. Escuche bien. Y Pilato dice ahora, bueno, no quieren entonces, si no quieren al Cristo, amén, que lo libere, porque tenían una vez al año soltaban uno. Al menos. Soltamos a Cristo. No.
suéltenos a Barrabás. Y Barrabás era un seguidor, tenía su secta, era como un terrorista. Ya venía de una secta también, era un celotista. Pedro era un celotista. ¿Sabe qué es un celotista? Era como decir un terrorista. Y Jesús lo había llamado a Pedro. Por eso que Saulo no llamaba a nadie. Yo estoy hablando de su currículo. ¿Quién era él? ¿Por qué te estoy haciendo entender 10 minutos más? Amén. Para hacerte entender algo. Vas a entender este evangelio. Que a los más duros Dios los transforma. A los más duros. Y yo veo acá uno más duro que cualquiera. Porque con él nadie podía. ¿Sabe lo que hacía él? ¿Sabe lo que hacía este hombre? Ejemplo. Dice que él hacía renunciar a la fe a muchos cristianos. O sea, que mejor dicho, cuando agarraba a muchos, amén, que recibían el evangelio, él los encerraba en las cárceles, los encerraba en las casas, aparte que los amenazaba, amén. Y saben que mucha de esta gente iba a la cárcel porque tenía esa autoridad él, la autoridad de Roma, la autoridad de los judíos, amén. A todo aquel que se levantara en ese nombre, póngase a pensar. Y dice que él a muchos los hizo, ¿qué cosa? Negar del evangelio. Los hizo blasfemar. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Que tú estés hablando del Señor. Yo conozco mucha gente que reniega del evangelio y blasfema muchas veces, a pesar que Dios les ha hecho un milagro, a pesar que el Señor los ha ayudado, están a punto de la muerte, han estado en situaciones, amén, pero la vida, amén, no se han afirmado con el Señor, no lo han buscado de corazón, no han perseverado en la gracia. En el camino pues han tenido ataques, porque las pruebas continúan, los ataques continúan, los procesos continúan. Y eso no quiere entender el pueblo evangélico. El pueblo evangélico quiere que su problema se desarrolle una vez para siempre. Y cuando no han entendido que eso no es el plan de Dios. El proyecto grande de Dios es que en la vida siempre tendréis aflicciones. El mundo como va para abajo. Pero si tú entiendes que en el evangelio Él te ha dado sabiduría, poder, te ha dado la unción, te ha dado todo tu espíritu, para que al presente tú puedas enfrentar las aflicciones, entonces tu mente empiezas tú a cambiar. Pero si tú sirves a Dios para resolver tus problemas o unos cuantos problemas, no, Dios te capacita en la vida para que en la vida resuelvas los problemas de toda la vida que vas a tener. Porque tienes 20 años, mañana tienes 30, hoy día tus niños están con 2 años, mañana están con 20 años. Vengo para que resuelvas todos los problemas en todo tu diario y tu proceso de vida. Eso es el evangelio. El evangelio no es solamente para que tú empieces, todos empezamos. Y el principio dice aquí, en el mundo, en lo que le llamamos mundo, el principio es empezar bien. Pero en el evangelio no es solamente empezar bien. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, persevera en la gracia. No basta que empieces. Todos empezamos, pero no todos llegamos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la gente no persevera. ¿Me estás entendiendo? Al no perseverar, amén, le vienen muchos problemas. Y usted conocerá cientos de ellos. Yo también fui un renegado del evangelio. Amén. ¿Por qué? Por no perseverar, no seguir. Me acuerdo, amén, y mis retrocedidas que di, amén, 6, 7 años apartado del evangelio. Tantas cosas me pasaron, tantas cosas pasó en mi familia. Y yo comencé, amén, amén, a hacer, mejor dicho, lo que le pasa a todo ser humano. Que cuando algo le sucede, ¿verdad? Lo dice el proverbista, se va contra Dios. Amén, empieza a filosofar. Y si Dios existía, y porque Dios permitió eso, y por Dios que permitió que se muera, y porque Dios permitió esto. Y nosotros vamos a encontrar cientos de personas en el lamento como que Dios los ha abandonado. Y de ahí se forma un criterio de guardo a Dios como que Dios es un Dios ogro, es un Dios malo. Y ese y tenemos religiones que dan esa impresión, tanto de Dios, tanto por la cultura, tanto por la religión, tanto aún por su ser, tanto por sus principios. Ejemplo, cuando usted ve yo veo a un egipciano, veo a un musulmán, yo digo, ¿cómo tratará a su esposa? Yo cuando veo mujeres, digo, Dios mío, qué dolor. ¿Cómo se sentirán privadas? Usted, estamos bien, amén, por los que nacieron, pero usted no escogió dónde nacer, usted no escogió, amén, no escogió sus padres, usted no escogió sus talentos, usted no escogió el sexo, porque el sexo no viene dado ya en el ADN. Entonces, venimos y quizás nos tocó nacer donde había mucha pobreza, había leyes,
donde, ejemplos, hay países como estos, donde todavía una muchacha se casa con alguien. En Italia mismo hace poco mataron unas cuantas más, ¿no? Se fija en un italiano, quiere casarse. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque la religión lo lleva hasta matar a la gente, a apedrear. La última muchacha que se casó que se iba a casar con un muchachito italiano, me acuerdo, estaban tan enamorados, ¿no? Acá no la pueden matar, pero lo llevan a su país, allá la apedrean. El padre mismo saca la piedra, tira la primera piedra, y el padre contento que mata a su hija porque está matando un idólatra. Eso es lo que hace la religión. La religión embrutece a la gente. La religión lo vuelve una persona dogmática, lo vuelve un asesino sin misericordia. ¿Me dejo entender? La religión es capaz de castrar a las personas para olvidarse de su familia. Es más, la religión separa a las familias. ¿Sabía eso? Por eso nosotros somos la familia de Dios. Lo que nos une a nosotros no son lazos culturales, no son lazos, ¿cómo se llama? Nacionales, no son lazos de lengua, no son lazos de costumbre. Y eso tenemos que aprender. Por eso, porque Pablo, para librarse de este currículo, él está diciendo: yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un mutilador del cuerpo. Romanos 7, le dije que pongan en antes, ¿verdad? Romanos 7. Y Pablo, tomando la analogía del matrimonio, él decía, no hablando del matrimonio, tomando los tiempos, cómo se funcionaba el matrimonio, que era hasta la muerte. Y alguien me dijo: pastor, pero hoy día no se puede pensar así. No, el principio siempre es eso. Pero no estamos en la ley, no estamos a mejor entender, porque si alguien me dice a mí: pastor, mi marido me masacra, pastor, me arreglo esto, ¿qué haces tú? O viceversa, la mujer. Nosotros venimos de una casta muchas veces un poco dogmática, ¿verdad? Yo conozco iglesias, porque yo vengo de esas iglesias también, ¿no? Donde el hermanito ya no se podía, y el hermano sigue orando. Oraban 5 años, oraban otros 5 años más, no, porque no se pueden separar. Donde no hay amor, donde hay. Oiga, hermano, o sea, Dios no nos llamó a esclavitud, no es otro tema. Pablo no está tomando Romanos 7, está tomando de la ley del marido. Y toma la analogía del matrimonio para hacernos entender, amén, que uno se vuelve un mutilador del cuerpo. ¿Quién es el mutilador del cuerpo? El que se priva de libertad, el que no puede gozar de la justicia de Dios, el que no puede gozar del evangelio. Traducido todo eso, no puede vivir como un hijo de gracia. Por eso el tema se llama hijos de gracia. ¿Quiénes son los hijos de gracia? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vivas en culpabilidad, que vivas en condenación, que vivas en el victimismo, que vivas diciendo que no puedo, esto no es para mí, esto es demasiado sublime, esto es demasiado alto, esto es demasiada santidad, porque no tienen entendimiento. Y peor, amén, por eso vamos a ser mutiladores del cuerpo. Y Pablo era uno de esos, amén, que si por A o B sus ojos, sus rabillos de ojos se le escapaba para ver una mujer, ¿sabe lo que hacía? Mire acá, míreme aquí. Agarraba un puño, si era posible, se metía un puño en sus ojos para que no mire. Por eso que cuando Jesús le pregunta al Señor, y el Señor lo dijo no para que hagan eso, lo estaba diciendo que el problema no está, amén. Le dijo, hablando el que robe, no, se tenía que cortar las manos, ¿se acuerdan, no? Amén. Y usted sabe que hay justicias en varios países, en Sudamérica, allá amén, cuando no practican la justicia, eso pasa. A los violadores les cortan sus miembros, a los rateros les cortan las manos, ¿se da cuenta, no? Los dejan parados una semana ahí, desnudos. La pregunta que hacemos es esto: después que cortaron las manos, ¿se le quitará el deseo de robar? El problema no estaba en la mano. Al violador, por más que lo castren, ¿se le quitará el deseo de no violar? No lo hace con los testículos, lo hará con las manos, lo hará. O sea, eso no se trata de partes literales, se trata de un mundo espiritual. Un poquitín de agua, more. Me trae. No me quiero salir del tema, pero acuérdense que vamos a llegar a la conclusión. El jueves, estos días seguimos. Mañana, en la mañana, les doy una chispa más. El entendimiento es este hombre que era tan duro, tan dogmático, mutilador del cuerpo, perseguidor. Él se califica en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿Sabes qué es eso? El hombre, o sea, que oye,
A mí nadie me puede poner los ojos, a mí nadie me puede señalar el dedo. O sea que el hombre tenía una autoridad, una posición que logró a causa de la disciplina humana, a causa de un duro trato al cuerpo, a causa de una perseverancia en la carne. Pero le tengo una gran noticia. Diga conmigo, lo que es nacido de la carne, carne es. Diga conmigo, lo que es nacido de la carne. Y si la carne es, ¿qué cosa quiere decir? Que por más que la trates de educar, por más que la trates de mutilar, por más que le hagas un trato duro al cuerpo, te exijas. Amén. Por más, me dejo entender, es como que hoy día la tentación ya no viene afuera. Cuando no había internet, Facebook, TikTok y todo lo demás, la tentación era, uy, ¿a dónde te vas? La tentación ya no es así. Hoy día, los que saben de qué pie cojeamos, amén, para los hombres nos tienen en TikTok agarrados, nos tienen en Facebook agarrados. Me dejo entender. Mire, ¿sabes cuánta gente hoy día se masturba más que nunca en la vida? Con todo esto que vemos hoy día. ¿Sabes cuánta gente ajusta al espiritismo? Amén. Más antes tenías que irte a un lugar, ya no ahora. Ahora todo es rápido, contacto. O sea, yo te quiero hacer entender que ahora hay una ráfaga. Por eso Jesús decía que estos últimos tiempos son tiempos tan peligrosos donde la gente muy fácil pierde la moral. Sale el artista, sale el otro, dice dos bobadas ya, y uno que no tiene principios ni valor, dice eso está bueno, además es mi fan, yo canto. Estos días hubo decía una persona que me parece que era para no sé qué era para estos movimientos, estos musiquistas, ¿cómo se llaman? Rack, no era rack, el rapero, ¿no? Y decía este señor, sin ser ni evangélico ni católico, pero esa música, que una psicóloga era, una psicóloga española, pero gente decía, nosotros no necesitamos ni ser súper inteligentes para entender que esto está corrompiendo a nuestros niños. No, y está diciendo, ¿por qué? Porque si está hablando del manoseo, está hablando del perreo, está hablando de acercar. Los niños están, oiga, pero vaya a ver cuántos likes tiene. Mitad de like. Y la otra, vieja, amargada. Y eso que no está hablando alguien que está tratando de enseñar. Y ella no es, si será atea, pero está haciendo algo en su profesión, lo que afecta a los niños. ¿Qué le quiero decir, muchachos, con eso? Mire, la educación de lo que era ayer, esto, lo que le estoy hablando de este hombre, de este señor, Saulo, está hablando de esos 2000 años, donde esto funcionaba. Digo funcionaba, ¿por qué? Porque a él le funcionaba. Conclusión de esto. O sea que él dice, hermanos, tienen que cuidarse. A mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Diga las mismas cosas. Quiere decir que el mensaje que tenía este hombre muchas veces lo repetía y lo repetía y lo repetía de muchas formas y de muchas maneras, con diferentes ejemplos, pero lo repetía. O sea, y vamos a encontrar eso en los evangelios, porque él no solamente lo dice acá, lo dice en otras partes, que él tiene que estar insistiendo, hasta que la gente aprenda. Él está diciendo, ¿verdad?, que hay que repetir y está. Él es el que mismo dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a la influencia, amén, del pensamiento de este siglo. Él está diciendo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una medida de fe. Y si en esa fe nosotros nos vamos renovando, vamos a poder estar por encima de todas estas condenaciones, todos estos sistemas que están, ¿cómo se llama?, metiendo tanta duda y tanta insatisfacción en toda la humanidad. Pero mira lo que está diciendo acá, antes de acabar. Acá vemos un hombre que está tomando la razón del matrimonio. Verso 1 dice, entre tanto que el hombre vive, la mujer, está hablando en el antiguo pacto, la ley sancionará del hombre entre tanto que éste vive. Amén. Verso 2. Pero dice, si éste muriere, ¿se acuerda? Ella es libre de esa ley. Si ella muriere, el hombre es libre de esa ley, de la ley del marido. Ok. Y en el verso 4, ahí ponga yo de frente, así también nosotros, escúcheme bien. Así también vosotros. Debo entender por qué viene la condenación. Por qué mucha gente se autocondena.
se autoelimina, ¿cómo se llama? Se autodisciplina. O sea, todo es en automático. Tiene una conciencia muy débil, muy debilitada. ¿Por qué? Respuesta. Y a lo que está diciendo Pablo, pero Dios lo liberó a él también de eso. Wow. Y él sabía lo fuerte que era la cultura. Él sabía lo fuerte que era la religión. Porque lo acabo de leer, que él era fariseo de fariseos. Y en cuanto a la ley, número uno. Y en cuanto, amén, a celo, por eso la religión lo vuelve celoso a uno. La religión, Cristo no te lleva a un celo, te lleva a un celo sabio, no a un celo a perseguir, a condenar, a matar, a destruir, a no tener misericordia. Mira lo que dice Pablo aquí. Así también vosotros, hermanos míos, escuchen bien los que están por allá, por Perú, por Sudamérica. Dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que se resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo que está diciendo aquí, en vía de la ley, hemos leído los versos anteriores, la ley se enseñorea. Pero si el marido muriere, ustedes son libres de esa ley. Así también nosotros, ahora lo asocia. Es lo que hace el Espíritu Santo, asocia lo espiritual. Así también vosotros. Usa términos, ¿verdad?, que entendemos de matrimonio. Dice, amén, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¿Sabes lo que está diciendo? O sea, cuando dice, entonces, para que seáis de otro, ¿de qué? Anteriormente hablamos de los maridos. Para que seáis de otro marido. ¿Quién? O sea, sería nuestro nuevo marido, espiritualmente hablando, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Ahora, lo que hacía entender la semana pasada y lo sigo haciendo entender ahora, es que nosotros teníamos un viejo marido llamado la ley moral que llevamos dentro. Teníamos una ley llamada religión, porque venimos de ese ambiente. Todos hemos sido cortados, como amén, con el talón de Aquiles. Todos venimos cortados con el mismo, amén, ombligo, amén, que arrastramos adámicos, religión. ¿Me estás entendiendo? Entonces, lo que está diciendo aquí es que, ¿qué cosa? Que hemos sido cortados, ya no le pertenecemos. ¿Qué es lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando estaba con el antiguo marido? Mire, porque a partir del 8 ya habla de su verdadero marido. Ahora está con Cristo. Pero antes, él también era un mutilador del cuerpo. Pero antes, él era uno, ¿qué cosa? Como dice aquí, amén, que llegó a ser número uno, un número que aventajaba a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él pudo, ¿qué cosa? Saborear, pudo en su esfuerzo humano, en su disciplina humana, en su, ¿cómo se llama? Verse como que completo. Verse, ¿cómo le puedo decir esta palabra? Perfecto. La palabra perfecto en el Evangelio no es como nosotros pensamos. Perfecto ya no comete errores. No. La palabra perfecto en Cristo significa completo. La obra ha sido completa. Un ratito más. Si nos vamos un ratito a Colosenses para que entienda esto, ¿ya? Para que entienda un poquito más. Porque cuando usted viene al Evangelio, ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué es lo que logra hacer con nosotros? No estoy hablando del pastor, no estoy hablando de la iglesia evangélica, no. Estoy hablando del Evangelio. ¿Qué es lo que logra? Colosenses, ¿lo tiene ahí? 1:28. Leo 1:28. Eco, mire, ¿a quién anunciamos? El Evangelio anuncia. ¿Cómo anuncia? Amonestando, diga amonestando. A todo hombre y enseñando a todo hombre. ¿Qué es amonestar? Amonestar es corregir. O sea, todos necesitamos, desde el pastor, todos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con unas situaciones como Pablo. Pablo tuvo que ser corregido. Y a Pablo no le costó un día ni 2 días. Amén. Porque cuando él viene a Cristo, dice que él se va 14 años, se va a Arabia, al monte de Gálatas. Y aunque hace apariciones en años primeros para ver a los apóstoles, pero en realidad él después de 14 años empieza a tener un ministerio como tal. No es que de la noche a la mañana. Porque imagínense, pregunta, ¿usted cree que es fácil salir del dogmatismo? ¿Es fácil romper con la religión? ¿Es fácil romper con la cultura? ¿Ah? Ustedes piensan que 1 Corintios, donde él dice, por lo cual siendo yo libre de todo, 1 Corintios 9:16, léalo usted en su casa. Libre de todo, dice, ¿no? Me he hecho, porque para liberarse del fariseísmo, ¿usted cree que ha sido fácil? Primeramente, ¿qué pasa? ¿Quién perseguía a este hombre? ¿Quién lo perseguían?
Los que un día fueron sus amigos, ahora se volvieron sus archienemigos. ¿Se acuerdan? Dice que los fariseos, dice que se pusieron a orar y a ayunar 40 días. No vamos a comer hasta no ver matado a este hombre. Ese hombre estaba perseguido. ¿Y por qué lo perseguían? Porque pues sí estamos dando este conocimiento aquí, pero este conocimiento que estamos dando aquí, cuando lo daba ya, hoy este está contra Moisés. Este está contra los judíos. Este está contra la ley de Moisés. Este es juicio mío. O sea, lo vieron su archienemigo. No entendían que él estaba predicando el evangelio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el hombre aquí está enseñando que ya él había roto con el viejo marido. Ahora pertenece al nuevo marido, como dice aquí, ¿no? Amén. Pero ahora, y pregunta, ¿cómo te ve ese nuevo marido? Pregunta, ¿cómo te ve Cristo cuando anunciamos el evangelio? Dice, a quien anunciamos amonestando, corrigiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre. Diga conmigo, amonestando y enseñando. ¿Cuál es la forma de crecer? ¿Cómo es? Siendo amonestados y siendo enseñados. Yo le digo acá, en todos los años de ministerio, que uno me haya dicho, pastor, corríjame, es raro. Nadie quiere ser corregido. Hoy día, como está el espíritu del ser humano hoy día, la palabra corrección en las universidades, en los colegios, amén, es una palabra muy débil, que dice que a mí me corrija. Hoy día se llama bulismo la corrección. Hoy día la corrección se llama, ¿qué cosa? Falta de la gente. Por eso que el profesor ya no puede corregir al alumno. ¿Me estás entendiendo? Ya no puede. Y es verdad, por abusos que han habido, sí, pero la corrección es importante. Cuando se perdió eso, por eso que la gente quiere hacer de su cabeza a su manera. Por eso, bueno, eso pasa en el mundo, pero en el evangelio, en no querer ser corregido, entonces ¿para qué entramos al evangelio? Eso es el evangelio. El evangelio es amonestación. Porque no es que es condenación, ¡oh, hijo del diablo! No es maltrato, no es insulto, no es vulgaridad, no es como se llama mal. No. El evangelio, amonestar, quiere decir corregirte. ¿Qué cosa es corregir? Eso está mal. Ya no, amén, amén. Tú sentías algo porque, amén, tenías una forma de conocer a Dios, que querías sentirlo, que querías que tu mano arda, que querías ver visiones. Yo le tuve que decir al Señor, me acuerdo cuando salí del COVID, el 7º día, Señor, perdóname. Nunca más te pido visiones. Nunca más te pido que me saques del cuerpo. Nunca más te pido que me hables hablando del cielo y me mandes un cheque como has hecho. Nunca más. Porque eso lo hace Dios en su soberanía. Pero yo veo hermanos todavía en la iglesia porque entiendo que necesitan ser amonestados. La amonestación es, amén, es que pastor, yo estoy buscando al Señor que me dé una señal. ¿Y qué señal, hijito, estás esperando? Sí, pastor, que me abra mi oído, pues, ¿no? Mucha televisión, me dice el muchacho. Y yo estoy esperando, y peor, como hay iglesias que se mueven con la aparente profecía, ¿no? Otros están esperando para casarse y que venga el profeta y le diga, tú tienes que casar con. Qué triste. ¿Por qué? La amonestación, ¿sabes qué cosa quiere decir? Es corregirnos. Esto está. Entonces, ahora la corrección tiene que ser en el amor de Dios. Amén. Como dice Gálatas, oye hermano, si hay un hermano que contiene en faltas, ustedes con espíritu de corríjalo, enséñele, ¿no? Amén, exhórtelo, va bien. O sea, es diferente la cosa, pero dice anunciando, amonestando a todo hombre y enseñando. O sea, si quiere que haya un crecimiento en un hijo de Dios, en los hijos de gracia, tienen que manejar estas dos cosas, amonestación y enseñanza. Amén. Pastor, ¿para quién es la predicación? La predicación es para los que no conocen al Señor, para los nuevos, o que le llamamos mensajes evangelísticos. Pero para la iglesia se llama amonestación y enseñanza. ¿Qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que hace el evangelio? Porque el evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, ¿qué se logra? Mire, escuche bien, anunciando el evangelio, yo le agrego, amonestando, porque él está hablando del evangelio. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar, diga presentar, perfecto. La palabra perfecto, que aquí está, la palabra es completo. Ok, no es como, no puede perfecto, no tiene
Ya no tiene imperfecciones, no. No está hablando que tú no vas a fallar. No está diciendo que no vas a cometer tropiezos. No quiere decir que no te, amén, no te vas a resbalar. Sí, que eso nos pasa. Pero hay algo. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que hace el Evangelio en su justicia? Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y cuando se revela la justicia de Dios, ¿qué es lo que pasa? A través de la amonestación y la enseñanza, el Evangelio, Cristo, por su Espíritu Santo, te hace ver aquí cosa que tú estás en Él. Diga, en Él, porque es en Él, te ves completo. Pregunta, ¿por qué es necesario que te veas completo? ¿Te has hecho pensar? ¿Por qué? Te hago otra pregunta. ¿Qué pasa cuando tú te ves que eres incompleto? ¿Qué hace una persona cuando se ve incompleta? Oye, ¿por qué no acabaste esto? ¿Por qué no? Es que yo me falta eso, me falta el otro, no tengo esto. Pero en el Evangelio, en el Espíritu, Dios dice, oye, yo he hecho una obra completa. Está aquí, ¿verdad? Pastor, ¿qué es eso? Y Pablo lo pudo entender. Voy acabando. Vamos a Filipenses otra vez. El hombre dice, escuche bien esto, acuérdese este mensajito que he dado. ¿Cómo este hombre se convirtió en un predicador de la gracia? Porque el quien habla más de la gracia es Él. Él habla, y hemos leído en antes, ¿verdad? Que en Él estamos completos. En Él dice que una sola vez el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, que somos salvos por gracia, que en Él somos la justicia de Dios. Mira lo que este hombre enseña. Te estoy hablando de un montón de temas ahorita que estoy haciendo ver lo que él enseñaba. Todo está en la Biblia, todo está en la enseñanza. Que dice que tú te podías ver como un hijo ahora. Que Él ya no te trata, Pablo dice, ya no te trata como un bastardo, no te trata como un cuñado, no te trata como un hortelano, no te trata como un jornalero. Tú eres su hijo. O sea, ¿cómo podemos llegar a tener un entendimiento, no? Él es el que dice, Habacuc dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc no vivió eso. Habacuc tuvo antes de la cruz. Y Habacuc no vivió los tiempos de gracia. Él también estaba esperando al Mesías, como los judíos siguen esperando. Pero dice que él, pero vendría un día que él dice, por lo justo, el justo aprenderá a vivir por la fe. Viene Pablo, toma esos versos, Romanos capítulo 1, y dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Porque ahí es por medio de fe y para fe. ¿Por qué? Porque el justo va a vivir como un justificado en la tierra. Wow, va a vivir por gracia. Hermano, y temas, tantos temas, ¿no? De hablar. Pero entonces quiere decir que había un conocimiento, no era cualquier conocimiento. Por eso podemos entender aquí ahora. Verso 8, verso 7, perdón. Verso 6, perdónenme. Hablando de su currículum, él termina diciendo, perseguidor, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley, que es por la justicia de las obras de la ley, por la disciplina, por la mutilación, por mi exigencia humana. Pero él entiende que la carne es lo que es nacido de la carne, que en otras palabras, que la carne está imposibilitada de conocer a Dios. Por eso que muchos que estamos en el Evangelio, después de 20 años, eso me pasó a mí, después de 15 largos años de estar en el Evangelio, ya siendo ministro, pude entender que el Evangelio no es mutilar el cuerpo. Pude entender que no se trata de tratar duro al cuerpo. Eso es para los niños, para los bebés, que tienes que estar detrás de ellos. Pero los que vamos creciendo, sabemos que no es mutilación del cuerpo. No es, ¿me estás entendiendo? No, ya. Porque estás teniendo conocimiento, que ese conocimiento permite que ya la ley, amén, ya no se puede enseñorear de ti, porque ya no estás bajo la ley, sino estás en la gracia. Muy diferente. ¿Cómo pudimos entenderlo eso? Y este hombre lo vamos entendiendo ahora. Mire lo que dice aquí. Perseguidor de la iglesia. Te repito lo que él era. Circuncidado al octavo día, el número 1, aventajaba a todos los judíos. Él, ¿cómo se llama? Era un mutilador del cuerpo, todo lo que era. 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín. Él habla y dice, a mí nadie me puede engañar. Yo soy uno que viene de abajo. Vengo de padres fariseos, vengo de abuelos fariseos. Yo vengo. A mí es como decir, ese hombre venía de una disciplina, pero cuando viene a Cristo, su vida se transforma. Y eso es lo lindo. Pero no se transforma de la noche a la mañana, se transforma en un proceso.
entienda esto. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Pregunta, ¿era ganancia o no? Oh, mamá mía. ¿Quién no quería tomarse, como si hubiera en este tiempo? ¿Quién no quería tomarse fotos con él? ¿Quién no quería hacer un Facebook, no? ¿Quién no quería hacer un TikTok con él? Para que salga en la mano, ¿me estás entendiendo? Porque un hombre famoso, un hombre que había calado, que era el número uno, amén, Roma, también lo aplaudían los judíos. La gente le tenía miedo, autoridades, judíos, Roma, para llevar a la gente a la cárcel. ¡Wow! Pero ahora cuando viene a Cristo se da cuenta de algo. Termino diciendo esto. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Le hago una pregunta. ¿Usted está loco? Yo estaría loco para dejar algo. Escúcheme bien, porque aquí dice algo sencillo. Lo he dejado por pérdida por amor a Cristo. Oiga, ¿usted dejaría todo ese tipo de influencia que tenía por amor a Cristo? Si no tuviera la revelación del amor, eso es otra cosa. Pero acá está hablando de una experiencia que está teniendo, ya no es teoría. Está hablando aquí, cuántas cosas para mí eran ganancia, porque ahora sus amigos se volverían sus enemigos. Y eso fue. Ahora al hombre lo perseguían. Al hombre, la gente dice de él en otras partes, ese hombre ahora primero estaba contra la fe. Ahora está predicando la fe que él estaba en contra. Y mira, y la gente no le creía. Dice que los cristianos en diversas partes donde él llegaba, ha llegado aquí a Damasco, ese hombre tiene autoridad, le tenían miedo. Dice cuando Dios le habló a Ananías, en aquel entonces un profeta, Hechos 9 de Hechos, le dijo a Ananías, el profeta de turno de aquel momento, y le dijo a Ananías, sí Señor, vete a orar por uno que está ciego. Y vete a orar por él, ¿no? Y está en la casa, en una casa, en la calle llamada derecha, le da la dirección, todo. Ve que este hombre está ciego y está viendo que viene un hombre a imponerle las manos y tú ve a orar por él. Yo le voy a enseñar a él. Dile que yo le voy a enseñar ahora cuánto ha de padecer por amor a Cristo. Ese hombre estaba dispuesto a morir por lo que conocía, pero cuando Cristo se le metió por los huesos, por todo, el hombre estuvo dispuesto a romper con todo. ¿Se acuerda? Y cuando Dios le dijo a Ananías, Señor, ¿no te has equivocado, Señor? ¿Por quién voy a ir a orar? Ve por Saúl. Uy, Ananías, Señor, me estás mandando a morir. Ese hombre es malo, ese hombre, ¿cómo me vas a mandar? Ve, le dice, en obediencia se fue. Pero yo quiero hacerte entender que la presencia de este hombre causaba miedo. Era un látigo, era un destructor, era sin misericordia. Amén, estaba dispuesto. Y acuérdese, el opio de los pueblos se llama religión, dogmas, reglas humanas. Y este hombre, amén, lo hacía en el nombre de Dios. Era en el nombre de Dios, ¿sí? No lo hacía en el nombre de Faraón, no lo hacía en el nombre de Roma, no lo hacía en el nombre de los judíos, no lo hacía en el nombre de los sacerdotes que lo habían mandado. Lo hacía y llevaba a la gente en el nombre de Dios. Wow. ¿Le parece algo a usted? ¿Le trae en la historia, le hace recordar algo? No hablemos de eso. Pero dice, cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida escúcheme bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Vamos a orar. Y todo lo he dejado por el conocimiento de Cristo Jesús. Pregunta. Tú que estás escuchándome ahí en tu casa, donde estás, en la oficina. ¿Será que a este hombre le han lavado el cerebro? ¿Será que le han dado dinero para que diga estas cosas? ¿Será que el conocimiento que él está hablando es cualquier conocimiento? El hombre viene con toda una casta de vida, de pasados, y ahora para romper con eso. ¿Sabes que para desligarse de la cultura judía, él mismo dice, me he hecho al judío judío, he roto con mi cultura, me he hecho de todos a todos? Por cual, si hablamos de la cultura más complicada, es la cultura judía. Si hablamos de la religión más complicada, es la cultura judía, que es muy fuerte. Ahí están todos los musulmanes, miren nomás.
trate usted de hacer. Uf, la guerra que tienen acá, Italia comprueba eso. ¿Me estás entendiendo? Países como Francia, países como Inglaterra, países como Bélgica. Mire, a España. Usted ve las noticias, que no es fácil batallar con todo este tipo de personas, porque la religión, cuando se hace cultura, y este hombre puede decir, por amor lo he dejado todo y lo tengo por basura. Y cuando digo lo tiene por basura, no es que ahora no le sirve. No confunda las cosas. No está hablando de eso. No estoy diciendo, ya dejo de ser judío. No, es como que usted es latino y diga, ahora estoy en Cristo, ya no soy latino. No está diciendo eso. Entienda, por favor, escuche bien. No está diciendo, yo no quiero. No, lo que está diciendo, que la influencia que tuvo por años, que tanto que lo llevó a él a matar en el nombre de Dios, a llevar a la gente en el nombre de Dios. Acuérdense que él dio su voto para que muera Esteban. Y allá, él es el que decidía quién vivía y quién moría en los tiempos. Y él dice que estuvo allá en el Sanedrín y estaban todos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 7, léalo en su casa y usted se da cuenta. Y todos dice que estaban pero amargos, molestos, que un simple creyente como Esteban, pero lleno del Espíritu, dice que les estaba diciendo, amén, que se arrepientan, que busquen a Dios, que Dios mandó a su Hijo, y usted sabe. Pero al final dice, y estos, amén, querían para matarlo. Él todavía dice, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra, peor todavía. Y estaban con todas las piedras para matarlo, pero nadie daba el voto. Y dice que él, porque cuando Pablo se levantaba y hacía, no sé si ha visto lo de Roma, no, cómo mataban en el Coliseo. Decía, si moría o vivía. Y Pablo levantó su mano y todos estaban con las piedras, que muera. Por eso que él tenía en su conciencia la muerte de un mártir como Esteban. Y cada vez que iba a los testimonios, decía lo que había hecho. Yo, amén, también, ¿qué cosa? Fui un instrumento del diablo. Yo también estaba cegado por las tinieblas. Yo también estaba hundido. La religión me había secado. Pero cuantas cosas para mí eran ganancias, ahora estimado como pérdida, las uso para predicar el evangelio. Esas influencias, ¿verdad? Para penetrar en el sistema, las uso. Pero todas estas cosas no las he podido romper ni dejar, sino es por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cierra tus ojos, escúchame aquí. Que este conocimiento de Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor, amén. Escúcheme bien. Él nos está hablando y te estoy diciendo, y yo también lo estoy viviendo y experimentando. No es el conocimiento, yo conozco la Biblia, sé dónde está el libro. No está hablando de ese conocimiento. Está hablando de ese conocimiento que Él lo transformó, que ese conocimiento que lo estuvo sosteniendo por no un año, todo el tiempo. Que cuando Él apenas Dios se le reveló a su vida, así como llegó a tu vida, el hombre tuvo que salir corriendo para Arabia. 14 años allá en el monte de Arabia. Lea la historia. Aquí lo dice, Gálatas capítulo 9. ¿Y todo para qué? Para que, Señor, ilumina mi entendimiento, háblame. Y Dios le comenzó a hablar. ¿Sabes qué cosa? La presencia de Dios ahora vive en ti. ¿Sabes? Ahora mi evangelio te presenta completo. Estás perfecto. ¿Sabes que ahora tú estás bajo un nuevo orden? Y Él empieza a hablar las 14 epístolas que tenemos aquí, que son verdades tan poderosas y que no es cualquier conocimiento. No es haber sido segunda generación evangélica. Yo soy segunda generación, pero no me serviría ser segunda, tercera generación. Y Pablo lo entiende, porque Pablo viene de una casta. Esto se trata de que este evangelio te transforma. Y no te transforma porque es un conocimiento, amén, no te lava el cerebro, no te influencia un momento, no es un sentimiento que cuando te sientes bien estás con Él y te sientes mal dejas. No es un sentimiento. Esto es un poder tan grande que a medida que te va transformando, tú puedes ver diferente la vida. Ves todo, te ves diferente, te ves completo. Como dice aquí, ese conocimiento es de Cristo Jesús tu Señor, porque Él va asociando lo espiritual a lo espiritual. Señor, te doy gracias, porque tú has dicho, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y nos hará ciertamente libres, Señor, cuando el Hijo día a día nos transforma. Día a día esta verdad absoluta del evangelio, que es Cristo en nuestra vida, se revela nuestra vida, ilumina nuestros entendimientos y lleva cautivo todo pensamiento, amén, lleva cautivo toda fortaleza y aún lleva cautivo todo argumento a tu voluntad. Señor, transfórmanos,
Tú sí lo puedes hacer. Porque tú no tratas exteriormente con nosotros. Esto no es religión. Esto es una espada de dos filos que tú has dicho que va más allá de los tuétanos, más allá de las coyunturas. Va a los pensamientos y a las intenciones que no las podemos controlar. Va a lo profundo. Es ahí donde tienes que tratar, Señor, con nuestras vidas. Y te abrimos haz esta oración conmigo. Dile: Señor, te abro mi corazón, te abro todo mi ser. Dile, haz esta oración que estás en casa. Dile: yo quiero que abras que tu conocimiento, que tu palabra, que es espíritu, dile al Señor: penetra lo más profundo de mi ser. Muchas veces no tengo ganas. Dile al Señor: muchas veces no entiendo, muchas veces me quedo así como, amén, en una mente vacía. Quisiera conocerte, dile al Señor. Quisiera que te reveles. Yo quiero que tú pongas ese deseo, ese anhelo de conocerte, como decía este hombre, porque no se trata de él, se trata de la obra que tú has hecho en él y en todos nosotros, que es por tu espíritu. Señor, gracias. Te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra vida, todo nuestro ser, para que tú obres en nuestro ser. Edúcanos, fórmanos, amonéstanos y enséñanos para poder vernos día a día perfectos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Vamos a lugares, a nuestros afitos, casas, trabajos, los que se quedan, los que